Buenos días, profesora Reina. Primero darle las gracias por este proceso que hemos hecho con usted, esta tarea que nos llevó a repensar muchas cosas, a retomar conceptos que realmente uno a diario se enfrenta, pero es interesante poderlo analizar, verbalizar y escribir para presentarlo. Entonces, en primera instancia, el primer ejercicio que son las lecturas referente a la teoría y la práctica, creo que es el campo de investigación más amplio que tenemos nosotros como docentes, al igual que el análisis de las repercusiones de las pruebas estandarizadas y las pruebas internacionales en la escuela y nuestro quehacer. En primera instancia, creo que una de las dificultades más grandes que tenemos los maestros, en mi caso los directivos, es reconocernos como investigadores y agentes sociales de cambio. Y esto incluye ser agentes políticos. A veces los docentes no se reconocen como investigadores y por ello vemos esta distancia tan grande. Creo que eso es lo más importante, empoderarnos de lo que hacemos, cómo lo hacemos y que estos factores son producto de conocimiento. Nosotros podemos producir conocimiento desde la investigación en el aula. Al igual que todos nuestros esfuerzos y todo lo que llevamos a cabo en la escuela debe tener unas implicaciones para la vida, que formamos para la vida, no para la escuela. Y esto se ve reflejado en las pruebas estandarizadas nacionales o internacionales. A veces peleamos mucho con la prueba. Los docentes, por lo menos en mi país, tienden mucho a discutir con el tema de la prueba. Colombia en este momento estamos políticamente pasando por esta etapa de si sí pertenecemos o no pertenecemos a la OCDE. Y parte de ello es las pruebas PISA y todas las recomendaciones que nos han hecho, aunque ahorita el tema gira más en torno a lo económico. La discusión en lo educativo se dio entre hace 1 o 2 años. Sin embargo, es supremamente importante entender el papel de la escuela en estos cambios sociales. Entonces, pues desde ahí valido mucho el esfuerzo que usted hace porque nos repensemos y nos cuestionemos frente a nuestra práctica. En ese cuestionarme, mi proyecto no se planteó o no se llevó a cabo como lo había planteado inicialmente. Inicialmente lo había planteado solo en el currículo, pero cómo se adecua a las personas con discapacidad, es decir, los niños con necesidades educativas especiales. Sin embargo, en el transcurso de investigar, de formar el marco teórico, pude entrevistar a un experto, el encargado de toda la parte del diseño en la Universidad de Caldas, y él estaba en un congreso de discapacidad, pero él decía porque el mismo concepto de discapacidad en sí es discriminatorio. Nosotros estamos enfocados a la educación justa, eso incluye la evaluación justa, el currículo justo y entender que todos somos diversos en esta sociedad y tenemos que prepararnos para esa diversidad, para las personas homosexuales, para las familias reconstituidas, para las familias del mismo género, para la persona con discapacidad motora, para la capacidad intelectual y en sí para toda la diversidad que tenemos en la sociedad. Entonces no es solo pensar en ciertos espacios, sino en todos, porque debemos ser justos con esa diversidad social, porque todos convivimos en esa vida para la que nos estamos preparando. El concepto me empezó a enamorar, empecé a leer más sobre el tema y me di cuenta que sí, que tenía razón, que era más incluyente. Entonces por eso lo modifiqué al currículo justo y cómo nos preparamos para él. ¿Qué modificaciones hay que hacer en la escuela? Y específicamente en mi laboratorio social, que es el Colegio Carlos Pizarro, donde soy coordinadora, cómo hemos avanzado en cumplir a esos requerimientos que se le da a la escuela, tanto lo normativo como lo social, y cómo estamos preparando realmente a nuestros estudiantes. Hacer ese panorama es bastante complicado porque vemos muchos sesgos, pero también vemos muchas oportunidades, que es lo que quiero pues más adelante poder exponer en mi trabajo. Digamos que esos son como los avances que tengo. Conclusiones como tal no tengo, pero realmente sí tengo avances. ¿En qué he avanzado? En que la cultura institucional es el factor de cambio más importante en el que tenemos que trabajar. ¿Por qué? Pues porque si yo cambio el pensar del docente, que se
analice cómo planea, cómo ejecuta, para qué está enseñando, qué está enseñando. Realmente esto genera aprendizajes significativos para el niño que le vayan a servir para su vida. Lo estoy preparando para pasar el examen, lo estoy preparando para el momento de la nota. ¿Y qué pasa si el tipo de evaluación cambia? Que es el fenómeno que se está dando en mi colegio. Entonces, si la evaluación es diferente, entonces usted se queda sin herramientas para enseñar, o todo lo contrario, le abre la ventana para pensar en cómo desempeñar su práctica docente de otra manera y con otras expectativas diferentes al alcance de una valoración o de un nivel específico. Bueno, las dificultades más relevantes son los tiempos, los espacios para reunirse con los docentes, para poder plantear este tipo de cosas. La resistencia al cambio es difícil cuando nosotros sabemos que con la misma receta las cosas me han salido, entonces ¿por qué quiero cambiar? ¿Sí? La resistencia a entender algunas cuestiones como las promociones que están dadas por ley en la reorganización de ciclos y que simplemente la estamos intentando llevar a cabo desde una mirada diferente. De pronto los puntos de encuentro cuando los colegios son tan grandes, pues también es complicado. O sea, el trabajo pedagógico en grupo es muy difícil cuando hay tanta cosa en la institución. Entonces realmente, por ejemplo, para los directivos docentes es complicado que nosotros tenemos que responder a gran cantidad de funciones y terminamos haciendo lo urgente y no lo importante. O sea, como cuando decimos apagamos el incendio y pues la planeación, el proyecto, quedan como en veremos. Entonces ese es un reto grande, organizarse para poder llevar a cabo todo esto, además porque esto es un, digamos, un valor agregado de cómo documentar todo eso y realmente en sí mismo el hecho de organizarse uno como investigador dentro de un espacio. ¿Qué me ha ayudado? Las ganas, la motivación, la disposición de algunos compañeros, sobre todo los líderes de ciclo, la parte de los orientadores, el equipo de apoyo, digamos, para llevar estas propuestas a cambio. ¿Y qué me motiva? Pues que se han visto avances y que realmente, por ejemplo, en el corte de primer semestre se pudo ver un trabajo ya, y espero que ahorita en junio podamos recoger unos resultados mucho más interesantes. En el transcurso de esta investigación son muchas las riquezas, el compromiso y las ganas que uno tiene para hacer las cosas y luchar como por cambiar esos paradigmas que a veces nos hacen a nosotros mismos no reconocernos como lo que debemos ser desde el espacio de formación de los docentes, empoderarnos de nuestra labor. Y pues por último, creo que ese es el aprendizaje más grande, que todo esto es un quehacer, un quehacer, un quehacer, es constante, es dinámico, es cambiante, y nosotros en el aula nos preparamos para esto, ¿sí? En tanto en lo que nos preparamos desde el estudio, como lo que hacemos en el aula y como lo que hacemos a diario. Creo que eso es lo más importante. De antemano, muchas gracias, profesora Reina, por todas sus observaciones, por su motivación, por no dejarnos botar la toalla en el camino a pesar de muchas cosas. Le agradezco enormemente sus aportes y pues espero poder contar con su mirada también más adelante cuando tenga un documento más enriquecido y nutrido para presentar. Muchas gracias.